Si bien el tema de la condición humana en la actualidad es demasiado extenso para abarcarlo en este marco, es posible sí focalizar en el núcleo temático bioético de estas jornadas, refiriéndome al problema del aborto justamente. Y en este respecto, los 4 tópicos en que el tema del aborto hoy pretende ser resuelto de forma necesaria y suficiente son los siguientes. Primero, la retórica. Segundo, la discusión sobre si el conceptus, digo conceptus para englobar todas las etapas cigotales, embrionarias y fetales del ser humano prenatal. Digo, la discusión sobre si el conceptus es o no una persona. Tercero, la discusión sobre la autonomía reproductiva basada en el derecho o no de una persona a decidir sobre su propio cuerpo. Y cuarto y último, la cuestión sobre el valor de la vida o el derecho a la vida. Respecto del primer punto y en términos generales, claramente las fórmulas como aborto libre, eutanasia prenatal o interrupción del embarazo conforman eufemismos o sofisticaciones psicológicas, es decir, falacias, donde se usan operativamente adjetivos como libre, condicionando y sugiriendo que la propuesta abortiva es la correcta frente a toda otra alternativa que supondría eventualmente opresión o represión. Similarmente ocurre con el uso del sustantivo eutanasia, sin corresponderse con la definición ni antigua ni moderna de la misma, y lo incorrecto del término interrupción, dado que el acto abortivo es absolutamente irreversible, imposibilitando reanudar la vida y el desarrollo de aquel embrión o feto muerto. Por ello, en términos objetivos, la expresión correcta para la petición del aborto arbitrario es la usada por los americanos, abortion on demand, o aborto a demanda, o aborto a pedido. Ahora, lo importante de atender a estas formulaciones retóricas radica en su poder manipulador de la opinión pública, dado que son lemas que conquistan lugares en los dichos y explicaciones populares, deviniendo luego en ideologías y finalizando luego en programas políticos. Por ello, si la real voluntad es el tratamiento objetivo de la cuestión sobre el aborto a demanda y no la mera imposición de intereses o segundas agendas más allá de la validez de los argumentos que puedan esgrimirse, se debería descartar como inválidas aquellas expresiones y utilizar la más objetiva, que es la de aborto a demanda. Sobre el segundo punto, es decir, si en la etapa prenatal el conceptus goza o no del estatus jurídico de persona, a través del análisis de la casuística bíblica y talmúdica, la ley judía también posee la categoría jurídica de persona denominada en hebreo nefesh, y aplicada a todo individuo a quien se le reconoce capacidad de ser sujeto de obligaciones y deberes preceptuales, es decir, todo aquel sobre quien recae la halajá o ley judía, la cual rige todos los aspectos de su vida. Y si bien acorde a la ley judía el estatus jurídico de persona es adquirido solo al nacer en término y o ser habiente de viabilidad, este estatus no comporta el criterio absoluto para resolver de forma categórica todos los casos en que se involucre el conceptus. Solo por citar algunos ejemplos, la ley judía establece la obligación de transgredir las rigurosas leyes sabáticas, las leyes de los días de ayuno y de otras celebraciones, e incluso las rigurosas leyes dietarias de la kashrut, en favor del concepto cuando peligra la vida de éste, e incluso cuando ni siquiera haya certeza sobre la vida de éste, y aún con el fin de no obstaculizar su normal desarrollo. Incluso ante un nacimiento prematuro, donde el conceptus no se ha desarrollado completamente, y aun cuando su expectativa de vida sea reducida, categoría legal judía denominada como Safek Hay, que quiere decir viabilidad dudosa, aun cuando no le equipa todavía el estatus de persona, el estatus jurídico de persona en la ley judía, dicha situación se marca en la misma obligación legal judía para transgredir en favor del nacido prematuro. También se encuentra la excepcional posibilidad de que un marido agonizante pueda adquirir bienes en nombre del conceptus, aun cuando en la ley judía las transacciones comerciales solo se realizan entre personas. Es decir, estos, entre muchos otros casos, dan cuenta de que en el judaísmo, si bien existe la categoría jurídica de persona, esta no conforma el criterio necesario y suficiente que resuelve todos los casos respecto del conceptus y mucho más aún casos respecto de la vida. Y respecto a la definición de vida humana, dadas las diversas definiciones de vida, o cuando comienza esta, según el tratado más completo sobre el mismo, que es el tratado de Scott-Gilbert, si es por la concepción, si es por la gastrulación, por el reconocimiento de actividad cerebral, por la organogénesis, por lo antropomórfico, por ser habiente de conciencia de sí mismo como individuo,
Lo interesante aquí es que toda esta veintena de definiciones solo se distinguen en grado, pero no en naturaleza, es decir, son fenotípicas, estando en función de las etapas madurativas del concepto. Y el judaísmo en este sentido, sin necesidad de definir la vida humana, la reconoce desde el momento de la concepción, con la explícita determinación legal expresado en hebreo con la fórmula que se llama Mishad Pekidah, es decir, a partir del momento de la concepción. Es decir, en el judaísmo desde el momento de la fecundación, el cigoto es un ser humano vivo por su propio genotipo, quien saldrá del útero a los 9 meses y morirá en su ancianidad. Explicando esta determinación legal en el judaísmo, pero en términos más actuales, más modernos, sin que nadie niegue que el cigoto humano es un organismo vivo, y aun cuando no tenga la imagen fenotípica de lo que se reconoce como hombre, lo tendrá necesariamente, a menos que se lo destruya desde fuera, dado que es sabiente de todos los factores cuyo desarrollo no puede devenir en otra cosa que en lo reconocido como hombre. Y es este carácter de necesario aquello que hace que el cigoto sea un ser humano vivo no en potencia, sino actual, lo que en hebreo se llama un Adam, un humano. Por ello, desde la concepción como punto de comienzo y hasta la ancianidad y muerte como punto final, hay un proceso continuo de vida humana, donde no existe un punto de inflexión objetivo y racional en la categoría ontológica de ser humano. Todos los criterios mencionados que intentan establecer el comienzo de la vida humana son fenotípicos, pero no genotípicos. Cambios fenotípicos que también acontecen en la infancia, adolescencia, adultez y ancianidad, y no por ello se predican de estos que sean más o menos seres humanos, ni autorizando matar a ninguno de ellos. Este reconocimiento genotípico del ser humano es lo que da lugar en el judaísmo a la absoluta prohibición de abortar arbitrariamente, considerando que se está asesinando a un Adam, a un humano, en su fase más prístina, su fase más original. Así se interpreta talmúdicamente el versículo del Génesis 9:6, donde literalmente dice Shofech dam ha'adam damu shafech, el que derramare la sangre de un hombre en un hombre, su sangre será derramada, refiriéndose precisamente a un ser humano dentro de otro. Siendo lo relevante aquí la prohibición de tomar la vida ajena, expuesta y reiterada en Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16, mediante el postulado y el mandamiento Lo tirzah, no asesinarás. Por ello, desde el judaísmo, matar a un ser humano basado en cualquiera de aquellos criterios fenoménicos no tiene fundamento racional, científico ni moral, y consecuentemente resulta tan arbitraria como antojadiza la actual e implementada en algunos países como España, leyes de plazos que permite matar arbitrariamente a un ser humano hasta las primeras 12, 21, 24 o 28 semanas post-concepción, dado que ontológicamente como ser humano vivo nada cambia entre cualquiera de estas semanas y la siguiente o la anterior. Y así también el judaísmo responde al tercer punto respecto de la autonomía reproductiva basada en el derecho o no de una persona a determinar sobre su propio cuerpo. La ley judía no solo aplica ambas categorías, llamadas en arameo uvar y erech imo, o el conceptus como parte del cuerpo de la madre, y su contraria, uvar lab y erech imo, o el conceptus como entidad distinta de su madre, sin hacer de una sola de ellas el criterio resolutor, sino incluso tampoco haciendo de ninguna de estas dos los criterios necesarios y suficientes para todo caso y circunstancia respecto del conceptus, siendo en no pocos casos ambas categorías absolutamente irrelevantes, como lo demuestra la casuística legal judía, tanto en lo penal, como en cuestiones de herencia, como en cuestiones de linaje sacerdotal, cuestiones de prosélitos y otros muchos más. Es decir, estas dos categorías, si el feto básicamente es parte o no del cuerpo de su madre, en el judaísmo, no son premisas rectoras, sino más bien generalizaciones conceptuales que colectivizan un conjunto de casos bíblicos y talmúdicos cuyas resoluciones no están basadas en esas categorías intelectuales, sino más bien en los preceptos que figuran en la propia Torá. Por eso la facultad de una persona para determinar sobre su propio cuerpo decidiendo sobre su propio embarazo no solo no existe en el judaísmo, sino que ni siquiera conforma una pregunta apropiada, sino más bien, nuevamente, una manipulación intencional y un ocultamiento de la realidad, dado que no se trata exclusivamente de un solo cuerpo o de cuerpos distintos, el de la mujer y el del conceptus, sino primordialmente de vidas humanas distintas. Nuevamente resulta falaz presentar el aborto como una cuestión corpórea interna del sujeto para consigo mismo,
una decisión personal dentro del ámbito privado, íntimo, particular, cuando realmente se trata de una cuestión que concierne a dos vidas humanas distintas, es decir, algo entre el sujeto y su prójimo, donde transitoriamente uno se encuentra dentro de otro. Por ello, ese aborto no es la interrupción voluntaria del embarazo, sino una intencional y arbitraria matanza de un ser humano dentro de otro. Y entonces, la famosa fórmula sobre el aborto arbitrario, legal, seguro y gratuito, desde el judaísmo, no es otra cosa que legalizar un crimen para asegurar que quien lo perpetre lo haga en las óptimas condiciones, asistido y amparado por el mismo Estado. Respecto del último punto, sobre el concepto del derecho de la vida o del valor de la vida, a partir de la ley judía y su cosmovisión, cuando se habla del valor de la vida, se está cometiendo un solecismo, es decir, se aplica inapropiadamente el concepto de valor. Y esto se debe a que el valor es el fundamento de los actos de preferir y preterir que realiza el hombre durante su vida. Es decir, el valor implica la elección entre dos cosas diferentes, cancelando algunas en favor de implementar otras, manifestando en dicha decisión a qué se le da mayor importancia y a qué no. Luego, la vida es el escenario para dicha manifestación de valores y no aquello sobre lo que se predica el valor, dado que en su opuesto, la muerte, el hombre no existe, y por ello carece de sentido predicar la elección entre la vida y la muerte. Y por eso el postulado no asesinarás no implica que la vida tenga valor en sí misma ni que ésta sea una institución divina, sino la concreta prohibición de tomar la vida ajena, de la misma forma que el no robarás no indica que las cosas tengan un valor en sí mismo o que la propiedad privada sea una institución divina, sino que está prohibido apropiarse de lo ajeno. Y es por ello que el cigoto humano no difiere, por ejemplo, de un mosquito en tanto un organismo vivo. Pero respecto al mosquito, nunca se predican deberes o prohibiciones preceptuales o morales, porque no se ve en este un sujeto de aquel postulado. Es decir, el valor no reside en que esos organismos estén vivos, sino que uno es humano y el otro no. Luego, aun cuando sean dos organismos vivos, aquel postulado de no asesinarás solo recae en el humano. Y tal como ya se ha mencionado, el predicado de humano, a partir del cual recae sobre el organismo vivo, el postulado de no asesinarás, es firme e irrefutablemente desde la concepción. Similarmente, el judaísmo, como cultura del precepto y no del derecho, entiende que el concepto de derecho desde el judaísmo posee significado, sentido y vigencia solo en un entorno jurídico, institucional, bajo la voluntad del hombre, en función de sus valores y como conclusión de una realidad particular, siendo por supuesto el derecho susceptible de ser basado racionalmente, limitando su alcance y vigencia de forma variable. Pero la propia existencia del ser humano como criatura biológica, al igual que otros seres de la naturaleza, no es un producto institucional y tampoco está basado racionalmente, sino que es algo dado naturalmente, viviendo y existiendo incluso con precedencia a su propia voluntad y por ende indiferente desde lo axiológico. Luego, predicar el derecho a la vida carece de significado en este marco, incurriendo en lo que llama un error de categoría, usando conceptos pertenecientes a un plano de la realidad, el institucional, traspasándolos a otro, el de la naturaleza, en el cual no tiene significado ni validez. Y es más, por otro lado, en caso de predicar dicho derecho a la vida, resultaría un arma de doble filo, dado que se estaría también otorgando la posibilidad por las mismas vías de derogar aquel supuesto derecho, dado que este depende de un triunfo hoy en el juego legal, contextual, relativo y por ende cambiante, aconteciendo hoy mismo en la actualidad lo que ya afirmó el padre del contrato social en el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau, que dijo que cuando la violencia de la pasión prevalezca sobre el horror del crimen, en el deseo del mal también se va a encontrar un derecho. Es por ello que el judaísmo responde al ¿por qué me está prohibido asesinar a otro ser humano para obtener utilidades o beneficios con el postulado no asesinarás, el cual, al igual que la vida, no es susceptible de racionalización y habla de la vida humana más allá de toda categoría jurídica, psicológica o biológica que se le quiera endilgar, e incluso cómo esta vida se manifieste o considere socialmente, en función de capacidad de adquirir derechos, contraer obligaciones, si es o no persona, o de desempeñar roles, todo lo cual es irrelevante, dado que este postulado rige desde la misma concepción por tratarse irrefutablemente de un ser humano vivo.
Cabe aclarar también que la ley judía solo en un único caso exige el deber de efectuar un aborto, y es donde ese ser humano concebido hace peligrar la vida de su madre y teniendo necesariamente que decidir entre salvar una vida u otra. La resolución es que siempre y cuando el feto no haya nacido, se prioriza la vida de la madre por ser primera. Ahora, respecto de los casos de violaciones debidamente comprobado, dada la ley bíblica llamada rodef o persecutor, aplicada a quien pone en peligro o riesgo la vida de su prójimo, físico o emocionalmente, así como los casos de anacefalías o irreversibles patologías degenerativas, enfermedades terminales, en fin, toda circunstancia donde el feto o el embrión indefectiblemente pone en grave riesgo la salud de su madre, lo cual en la ley judía se categoriza con la categoría de tzorech gadol, es decir, gran necesidad. La mayoría de las autoridades legislativas judías permiten abortar con muy severas restricciones en tiempo y forma. No obstante, estos casos mencionados, algunos hoy detectables y mayormente evitables, dado los avances de la tecnología médica actual, resultan absolutamente insignificantes dentro de los más de 46 millones de abortos anuales en el mundo, datos proporcionados por Médicos Sin Fronteras, cuyo porcentaje mayoritario se debe a embarazos meramente y simplemente no deseados por ser conflictivos respecto de los intereses personales, familiares, profesionales, sociales, etc. Como conclusión, el judaísmo, si bien es sabiente de las categorías ya mencionadas y analizadas, estas no comportan resolutores absolutos, sino que se basa en el postulado lo tirzah, no asesinarás, y más aún el precepto bíblico del Levítico 19:16, que dice lo ta'amod adam reja, no depondrás contra la vida de tu prójimo, sin especificar desde qué etapa fenoménica rige, sino como el criterio irreductible, más allá de toda ulterior categoría intelectual, mostrando que el postulado es un principio axiológico, y como tal, no argumentable ni tampoco resultante de una necesidad concluida desde la realidad, ni susceptible de racionalizarse. Es decir, el sentido del postulado es que la prohibición de quitar una vida humana mediante el aborto arbitrario es absoluta, y si se intenta racionalizar dicha prohibición de asesinar, simplemente se legalizará el asesinato durante un periodo de vida de un ser humano. Para terminar, el problema del aborto arbitrario no es ni médico, ni sanitario, ni social, ni jurídico, ni económico, sino que más bien es un problema humano. Si le relacionamos a lo humano un significado axiológico que no tiene otro organismo y por el cual se nos impone el postulado no asesinarás, debemos reconocer que el aborto arbitrario es el síntoma más crudo de un homo incurvatus in se, es decir, un hombre encorvado sobre sí mismo, viviendo en lo que se llama una ética del self, una ética de la mismidad, donde el individuo y sus intereses son el bien supremo, falseando hasta incluso la propia realidad descriptiva con el fin de no coartar su antojo, su arbitrariedad, e intentando instituirlos legalizándolos. Una sociedad compuesta por este hombre centrado en sí mismo traiciona entonces su objetivo basado en la defensa de la vida humana, promoviendo además un Estado que, permitiendo el aborto arbitrario, contradice su original finalidad, que es la garantía de las vidas humanas bajo su espectro de poder. El postulado no asesinarás, aunque quede solapado hoy posiblemente por superestructuras positivistas, es la misma base de nuestro sistema y de nuestra civilización occidental. Es el límite para el antojo, es el límite para la pulsión y el límite para la manipulación del derecho, y por ende es ambiente de inestimable significado y permanente vigencia. Es por ello que la elección es simple. Se acepta el postulado que prohíbe tomar una vida humana arbitrariamente y comenzando ya desde su etapa cigotal, postulado que es anterior a toda reflexión intelectual, o a sabiendas de la falta de fundamento científico y moral, decidimos arbitrariamente desde cuándo a ese organismo vivo le decimos humano, anterior a la cual no recaería dicho postulado, legalizando el asesinato. Pero de aceptar este bíblico postulado, tendremos entonces desde lo individual que ejercer hoy todo instrumento legal para imponer nuestra conducta ante determinadas disposiciones legales, y desde lo institucional generar políticas de asistencia y contención a las mujeres en conflicto con su embarazo, más otras diversas en lo educativo y en lo social, para al menos cooperar en la aceptación colectiva del postulado no asesinarás como única garantía real para asegurar la vida de los más indefensos. Muchas gracias.